Bienvenidos a Catarsis, qué gusto estar otra vez aquí con todos ustedes, con este día lluvioso, nubladito. Iván, ¿cómo estás? Encantado de volver a grabar. Hoy les tenemos un tema bastante interesante. Además, vamos a buscar una forma muy práctica de explicarlo, pero para nosotros ha sido un coco poder aplicar este concepto. Va a estar bueno el día de hoy, así es que prepárense. ¿Y de qué vamos a hablar? Para mí vamos a hablar de mi talón de Aquiles, que es el placer de no hacer nada. Perfecto, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Que tengan ustedes un bonito día, así es que bienvenidos, esto es Catarsis. Iván, pues aquí con este tema que sin duda alguna me ha causado más estragos que beneficios al día de hoy. Sí, es un poco complejo el placer de no hacer nada. La gente lo puede confundir un poco con flojera, con pereza, con huevones, con valemadrismo, pero en realidad es un poco más profundo. Entonces, a mí en lo particular, cuando lo entendí fue precisamente en pandemia, y tú eres una de las personas que me ayudó a entender esto. Y te lo he platicado para la gente que no lo sabe. Cuando empieza la pandemia, pues al final de cuentas mi trabajo es presencial. Entonces yo negado 100% a todo el tema virtual, a todo ese rollo. Y de repente entré en crisis, porque entra la pandemia, terminamos una relación, además renté unas oficinas, me había descapitalizado, estaba mal. Y recuerdo bien que hablé contigo y entre todo lo que estábamos platicando, me dijiste algo que me hizo recordar muchas de las clases que había tenido. Y me dijiste, ahorita va a haber de dos sopas. Una, gente que se pone a llorar, o gente que se pone a hacer pañuelos para los que lloran. Y me dijiste, ¿y cuál quieres ser tú? Dije, ok, entiendo que tengo que ser esa parte de hacer los pañuelos. Y en ese momento estaba tomando un entrenamiento con uno de mis maestros y dijo algo que a partir de ahí este concepto lo adopté y te lo compartí. Y decía, en este momento la vida, el universo, como le quieras llamar, nos está dando una lección de regresarnos al único lugar en el que la gente no ha querido estar, que es en casa. Y estar en casa es estar consigo mismo. Y la gente no sabe estar en su cabeza, no sabe estar en sus emociones. Y van a provocar muchísimo caos. Y no es de lo que está sucediendo, sino es de lo que ellos mismos no han resuelto en sí mismos. Y entonces dice, y esta va a ser una buena oportunidad para nosotros. Dije, ok, pero aparte dijo también algo, que es aquí que quiero llegar al punto, y él dijo, y este es el momento para practicar el arte milenario de no hacer nada, pero hacerlo bien. Válgame. Y entré en conflicto y uniéndolo con lo que habíamos platicado tú y yo, dije, ok, no voy a tener un trabajo físico como tal, porque ahora no voy a hacer nada, literalmente, más que estar frente a una computadora y empezar a hablar. Y creo que la gente es parte de lo que hemos estado haciendo, el home office, que ya no se trasladaron, y es ahí donde empieza esta situación de dominar al ego y dejarlo fluir en esta inactividad. Y entonces entramos en el punto de la gente está acostumbrada a estar en chinga, estar haciendo. Claro. Le cuesta a uno y la mitad del otro hemisferio del cerebro estar quieto porque siente que está perdiendo el tiempo. Así es. Nos han enseñado a productivo es igual a andar en chinga. Y no sabemos relajarnos. Y es como dices, ¿no? La pandemia nos trajo esta pausa obligatoria porque no nos dejó de otra opción. Y nos dimos cuenta que el mundo siguió girando y las cosas siguieron sucediendo. No pasó nada como extraordinario, quitando la mortandad que provocó el virus como tal, sino en nuestras vidas en general. O sea, sí, a lo mejor hubo pérdidas de trabajo y lo que tú quieras, pero la gran mayoría tuvimos que adaptarnos a una nueva normalidad, como le llaman ahora, ¿no? Y en ese inter, practicar el placer de no hacer nada sin sentirte improductivo. Porque ahora hacías desde tu casa, hacías cosas que te hacían productivo, pero no con el mismo ajetreo de siempre. Y como que nos costó trabajo entender o comprender que aún estando en casa en pijama podemos ser productivos, ¿no? Aquí a lo mejor la gente no lo sabe, pero tu trabajo también es ir, mover, hacer y deshacer. Además que es parte de tu estilo controlar.
Me imagino que para ti fue complejo, que de repente te dice 15 días en casa y es realidad, ¿no? ¿Cómo fue para ti este 15 proceso? 15 días que se volvió año y medio. Sí, de la desventaja, pero ¿cómo fue para ti? Fue caótico, de verdad. No fue tan caótico por la cuestión personal. Pues eso, obvio. Porque creo que ya veníamos con un trabajo personal que a lo mejor ya no me conflictuó tanto estar conmigo misma. Okay. Ya llevábamos un año y cachito de terapia, ya sabía lidiar un poquito más conmigo, con mis emociones, y ya como que no lo hizo tan caótico versus gente que jamás ha tomado una terapia, que jamás ha hecho un trabajo de introspección y que ahora obligado a estar en casa, pues salieron a la luz ansiedades, miedos, no sé, ¿no? Infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque ahora estabas contigo mismo, claro, en la intimidad de tu casa. No solo casa física, ¿no? Sino tu casa interna, tu casa personal. Energética. Exacto. Entonces, creo que en esa parte no fue tan caótico. Sin embargo, sí hubo un tiempo en que, pues por mi trabajo, la dependencia para la cual yo gestiono los trámites cerró 5 meses. O sea, no había nada. No podía yo hacer nada más que picarme los ojos. Y obviamente entré en caos y en crisis muy cabrón porque eso implicaba no ingresos de ningún tipo. Entonces, y vender medias horas de placer, pues tampoco era una opción porque no podíamos salir. Entonces, así ese era el único problema. Si no me hubiera lanzado, la verdad. Hay que abrir mercado. Hay que ver otras oportunidades. Creatividad. Pero era muy interesante. Bueno, quiero retomar a lo mejor en el punto cuando empiezo a tener este trabajo otra vez, que empiezo como a retomar mi actividad, y yo era mucho de presionar hasta que se dieran las cosas. Presionar sutil, no tan sutil a veces, pero como tratar de que todo dependiera de mí. Y bueno, obviamente llegó el punto en el que nada dependía de mí. Y ahí fue donde me empezaste a decir, es que aprende el placer de no hacer nada, pero hazlo bien. Y yo, ¿cómo es eso? Y te lo llegué a decir porque en una ocasión, en un ejercicio de terapia, me dijo, no hagas nada. Esa es tu tarea. Aquí hago un paréntesis donde yo ya empezaba a trabajar y yo ya llevaba un ratito trabajando el arte de no hacer nada. Okay. Por eso te lo enseñé, o sea, estaba fresquecita el conocimiento. Y yo era su conejillo de Indias. No, yo fui mi conejillo. Te compartí lo que estaba descubriendo y dije, bueno, esto tiene que saberse bien. Ay, sí, claro. Ajá. El caso es que ha sido la tarea el día de hoy más difícil que me ha dejado. Puedo ir a Tinguindín si es necesario, a pie, no pasa nada, lo puedo hacer. Pero el placer de no hacer nada fue muy frustrante. Una semana en la que me dijo, ok, no muevas tu negocio. A donde le has movido, solamente que fluya, ya moviste las piezas necesarias, suelta el resultado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sueltas el resultado? Sí, no presiones, no esto, nada, no hagas nada. Y oye, pero es que, ¿y si voy y cito a un cliente? No hagas nada. Es que, ¿y si se me cae la negociación? No hagas nada. Y recuerda que decía así, güey, como tú no quieres pagar mis cuentas. Ay, y yo me enojaba porque tengo un carácter fuerte. Entonces yo le decía, sí, claro, entonces tú me vas a dar de comer y tú vas a pagar la renta de mi casa y tú vas a mantener a mis hijas. O sea, yo enojada de verdad porque no podía hacer nada. Esa fue mi tarea una semana que yo sentí que fueron como 6 meses. Pero ¿te acuerdas en ese inter, en lo que dejamos esta pequeña tarea, ya habías tenido un entrenamiento previo en el cual aprender a estar sola y que lo catastrofizaste 3 semanas previas y que cuando vives esa soledad dijiste, no está tan mal, y como que estarte quieta un rato fue como el examen que necesitabas como para saber qué sí puedo controlar y qué ya no tengo que controlar, porque estamos muy acostumbrados a controlarlo todo. Y hay cosas que sí necesitas aprender a controlar, que dependen de ti, y hay otras que ya no dependen de ti. En ese momento que te pido que te estés quieta, que no hagas nada, fue estate quieta,
no hagas nada. Es un contexto. Es lo mismo, para mí es lo mismo. Y entonces, pero ya venías con una preparación, ya venías con un aprender a estar sola. Nada más que ahora tenías que estar a huevo sola, o sea, era todo el detalle. Sola y sin hacer nada. Estaba forzado. O sea, creo que ahí fue donde lo complicaste muchísimo más. No, yo no lo compliqué. No. Aquí lo que quiero que veas y quiero que le compartas a la gente a ver, no, ¿cómo ya. estaba? Aquí va a quedar el ¿Cómo estaba la loca de tu casa? No, que no es mamá, es que quede claro, sino tu cabeza. Sí, mi cabecita, ¿Cómo estaba sí. esa Celine que te sale, pero no estás haciendo nada? Mamá, si va a llegar la venta y tú aquí sentada, sin que en pijama. O sea, ¿cómo era ese diálogo interno que te aventabas? Porque me lo compartías. Es que la loca de la casa siempre está hablando y siempre te está hostigando. Es que se quería aventar de un puente la loca de la casa, de verdad. Porque aparte sí me lo juntaste en una semana que no estuvieron las niñas. Entonces yo te decía, Iván, estoy súper frustrada porque cuando no están las niñas es cuando más puedo hacer cosas. Y me decías, no hagas nada. Y yo, no, es que no puede ser. Y tú, no hagas nada. Y yo en pijama, viendo series y mi cabecita de que, estamos a 15, o sea, el 20 es la renta, güey. Y yo así, ay, cállate. Y luego, oye, van a regresar las niñas y no hay súper. Y acuérdate que comen como si te odiaran. Y yo así de que, ay, chingada madre. Y yo aquí echada en pijama y le decía a Iván, no, o sea, esto es una tortura impresionante. No puedo, tengo que hacer algo. Y el otro, tranquila, no hagas nada. ¡Ay, no! Creo que es la segunda o quinta vez que te quería matar en terapia. Estoy acostumbrada a eso. Horrible. Creo que lo más difícil fue la loca de la casa. Exacto. Esa es la que siempre nos está hostigando. O sea, la gente está acostumbrada a hacer cosas. Siempre está acostumbrada a hacer. Yo te traemos un poquito más en profundidad. Pero hay momentos en los que por más que hagas, nada va a cambiar. Y todo va a seguir igual. Y de hecho es hasta peor que hagas. Porque puedes estresar de más las cosas, puedes forzar las demás. Entonces, en ese momento en el que por más que quieras, no puedes ir y tú y abrir las oficinas y trabajar y decir, me voy a adelantar mucho. O sea, no puedes hacer eso porque está fuera de tu control. Pero hay cosas que sí están dentro de tu control. Y aquí me gustaría como empezar a profundizar un poco y hoy la gente te ha enseñado en estos temas holísticos. Es tú fluye, confía. Suelta. Esa sería la palabra. Y la pregunta es, ¿cómo puedes soltar algo de lo que normalmente eres tan aprensivo? Claro. Sí, entonces es como la gente suelta pero sin confiar. Suelta pero sin dominarse a sí misma primero. O sea, ¿cómo puedes soltar algo para lo que todavía mental o emocional o físicamente está siendo aprensivo? Es completamente incongruente. Pero es que aunque te trabajes en lo personal, está muy cabrón. O sea, de verdad, yo me considero una persona con un gramito de conciencia más, sí. Y trabajada después de 2 años, sí. ¿Y me sigue costando un ovario? Sí, también. O sea... Práctica. Es que... No sé. Yo siento que llegó un punto en el que ya me siento muy holgazana. Esperando a que las cosas fluyan. Ok. Antes de entrar en eso, aguántate, espérate. Porque no lo vamos a dejar solamente ahí. ¿Te sirvió el hecho de no hacer nada? Desde el contexto de lo que estamos hablando. O sea, porque no podías hacer algo más. No estaba en tu poder, no estaba... Es más, hasta que le hicieras brujería al director, no iba a ir sí, voy a abrir. O sea, no. O sea, está fuera de tu control completamente. Esa semana de inactividad o de improductividad, porque también puede reflejarse de esa forma, ¿te sirvió? ¿Te ayudó? ¿Fue peor? ¿Qué pasó? No dejes a la gente. Sí me ayudó. La verdad. ¿Cómo? Por favor, comparte. Bueno, es que esto parece entrevista, pero no. Me ayudó en primera porque nada pasó. O sea, el mundo siguió y mi vida siguió y no debí un mes de renta y las cosas se dieron. Bien. Y para mí fue como de que ok, no colapsó el mundo a mi alrededor, sigo viva, sigo en mi casa, hay comida en el refri, tengo luz, puedo escuchar música, la perra sigue viva, sigue teniendo croquetas. Se refiere a su perrita. Sí, mi perrita. Sí, no te voy a pensar que tú. No, y dije, wow, esto no colapsó. Okay.
Y una parte de mí descansó, porque la verdad es que sí parezco chile en comal, o sea, nomás estoy brincando de un lado para otro, y en chinga para 1000 lados. Aparte, pues, al ser mamá, eres Uber, eres cocinera, sí, eres sirvienta, eres todo. Pues ahí fui maestra año y medio, imagínense. Pero esa semana que no estuvieron las niñas, que no podía hacer nada de trabajo, sentí que gané como 3 kilos, que me relajé, que descansé, que disfruté no hacer nada porque nunca lo había hecho. Nunca me había dado permiso para estar en pijama todo un día o toda la semana o andar en calzones en mi casa, porque me la pasaba viendo películas o leyendo mis libros o sacando a pasear a la perra, y mi cabecita era la que más me jodía, obviamente, pero era como que, a ver, relájate, disfruta, porque me decías, disfruta ahorita porque la chinga se va a venir después. Acto seguido eso sucedió. Entonces yo le decía a la loca de la casa, a ver, relájate y disfruta, porque ya va a haber un momento de traerte en chinga y lo voy a hacer bien. Y sí sucedió así. Me sentí de verdad muy asombrada, esa es la palabra, muy asombrada de que nada se hubiera derrumbado alrededor. Todo continuó, todo fluyó, ahora sí lo puedo decir, todo fluyó, y estaba yo anonadada, porque no me lo podía creer. Yo decía, no puedo creer que me tomé 7 días, porque fueron 7 días, de jueves a jueves, y no pasó nada. Ni nada en pro, ni nada en contra. Nada. O sea, como que quedó quieta esa situación. Pero para ti, aprenderte a controlar y aprender a dialogar con esa loca de la casa y a poderle prestar atención, no callarla, porque el secreto no es callarle, no es unificarla, porque por algo está ahí. Esa vocecita interna es la que al final de cuentas te mantuvo viva. Es la que te movió, la que te incitó a hacer un sinfín de cosas. Llega un momento en el cual está tan empoderada, es una perra empoderada, esa vocecita interior que quiere que siempre estemos así. Bueno, pues quedó como perra atropellada después de esa semana, porque claro, pobrecita. Pero es importante decir, a ver, espérame, no siempre tengo que estar en movimiento. También necesito aprender a relajarme, porque yo hago mi trabajo, porque no eres floja, no eres perezosa, haces lo que tienes que hacer, creo que te estás volviendo hasta más asertiva en la acción. Pero también llega un momento en el que ya no puedes hacer nada más, ya no depende de ti, ya depende o de un tercero, o de una institución, o de la misma vida que haga que las cosas fluyan en cierta dirección. ¿Me explico? Entonces, aquí creo que hay algo muy importante para poder conceptualizar, es, a la vida le vales madre. O sea, sí, literal. No dice, ¿el universo no conspira mejor? No, claro que no es dice, ay, te portaste bien, mi amigo, ahí te va. O sea, no, o sea, es como la vida, y así como yo lo interpreto, que quede claro, no es ese padre que está esperando premiar tus buenas acciones. O sea, no, a la vida le vale madres. Ella va a seguir, no va a decir, ay, espérate porque Celina anda mal. Entonces vamos a esperar un ratito, ¿no? Todo el mundo se espera, por favor, hasta que se nos ubique. No, lo que yo creo es que no es la vida funcionando a través de ti. Eres tú funcionando a través de la vida. Es como al revés. La vida hace su chamba. Estés o no estés. La vida hace su trabajo, estés como estés. Aquí lo más importante es la congruencia personal. Eres congruente, la vida dice, genial. Vamos en esta misma sintonía. No eres congruente, genial. De todos vamos en esta misma sintonía, exactamente. Estupendo. Exacto. Entonces, ¿cuántas personas, y aquí a lo mejor meto un poquito de debate, pero cuántas personas hacemos cosas que están bien, aunque no queramos? Y bien me refiero entre comillas, ¿no? Pero en que realidad dije, estoy aquí. ¿Por qué vino la comida familiar si yo no quería? Exacto, es que tus tíos te quieren ver. Y yo, mandes una foto. Pero bueno, ya estoy aquí, actitud positiva, tiempo presente. Sí, pero no quería. ese pensamiento está impregnado. Lo que he entendido a partir de todo lo que he estudiado es que la vida, el universo, como lo quieras llamar, va a corresponder a ese pensamiento. En mi teoría se llama pensamiento promotor. Me explico entonces, ¿por qué la gente dice, no, quiero $1 millón, quiero $1 millón? Sí, pero el pensamiento que estás programando es carencia. La carencia es la que se va a reflejar. Y por más mantras que decretes, pues, no va a pasar nada si dentro de ti no modificas eso.
Entonces, la primera parte de este aprender a soltar es, necesito aprender a hacerme responsable. ¿Y responsable de qué? De mí mismo. Con eso es más que suficiente. Ese es todo el problema. Eso es, porque entonces caemos en esta otra parte donde yo quiero que tu vida resuelvas lo que yo no puedo hacer. Ah, qué chingón, me saliste, ¿no? Claro. Mira la vida, o sea, yo tengo que resolver tu pendejismo. No, espérate, tú te haces responsable de lo que tú te tienes que hacer responsable. Yo voy ahora sí voy a ocupar este término, a colaborar, hacemos un equipo. ¿Ok? Entonces, esta parte de ser un equipo es, necesito entender que como parte de este equipo yo tengo que hacer mi chamba. Claro. Y la tengo que hacer bien. Y después decir, esto ya te toca a ti, esto ya no depende de mí. ¿Me explico? Entonces, yo ya hice, yo ya sembré, yo ya haré la tierra, yo ya seleccioné la semilla, yo ya le estoy echando agüita. Lo que pase ya también es parte de tu responsabilidad. Pero aquí el primer detalle es, y lo hablábamos antes, estábamos preparando el tema y decíamos, nos han enseñado a no sabernos relajar. Te ven sentado en casa, dicho huevón, ¿qué estás haciendo? Y así quieres. El millón de pesos. Ajá. Y mira, tu acostada. Me explico, o sea, desde niños, y creo que tú y yo tenemos esa experiencia. Claro. Me explico, entonces desde morros es ponte a trabajar, ayúdame en esto, vas, trae, y ves en chinga a los papás. Y ese es el modelo de referencia que tenemos para trabajar, andar todo el día en putiza. O en chinga, perdón la palabra. Me explico por qué razón, porque si no te ven haciendo nada, pero sí, yo parto la madre, y tú no te ganas nada, tú crees que la vida es así, no, en esta vida hay que partirse la madre, hay que trabajar, hay que hacer, y ganarte el pan que te llevas a tu boca. Y decías, y luego viene la otra parte que el ave se tiene que preocupar, porque espérate, sí tengo una serie de situaciones y responsabilidades por hacer, pero desde ahí empezamos, a mí no me enseñaron a relajarme, muchísimo menos me enseñaron a disfrutar lo que logro. Claro. Que ese es el otro trabajo. Sí, esa semana que fue espantosa, yo la visualicé o hice la analogía como cuando a un celular se le está acabando la pila. Corres y lo pones a cargar. Ajá. Bueno, para mí eso fue como si hubiera sido mi semana para cargarme de energía. Okay. Así lo visualicé, fue como es como si caer en lo pecaminoso, es como si te enchufaran y cargaras pila. Y ¿te es... conecta? Ajá, te conecté. Te encontré la palabra y que bueno, tengo que aclarar que no va con doble sentido. Como si me conectara para volver a cargar energía, porque siempre andaba en chinga, y ando en chinga. Creo que hoy ya es un poquito, o vienen mis destellos de que te puedes tomar un tiempo y no pasa nada. O sea, ayer lo hice, ayer tuve un día catastrófico, llegué a la casa, comí con mis hijas, les dije no me molesten, me subí, apagué teléfonos y me dormí 2 horas. Y fue majestuoso. O sea, dije, nada voy a solucionar a las 5 de la tarde ya en mi negocio. Eso ya es imposible. Lo que sea que me vayan a mandar de urgencia lo tengo que ver mañana temprano. Entonces dije, a ver, relájate, pinche día de la chingada. Apagué todo y me dormí. Y caí como tronco. Y me desperté mucho más ligera. Vi un par de pendientes todavía de trabajo, cosas que me tenían que mandar al día de hoy. Sin embargo, ya no sentí como esa culpa o ese látigo de ¿cómo que te vas a dormir 2 horas si traes estos 6 trámites pendientes, ¿no? No, fue como que, lo necesito. Creo que es la 3ª o 4ª vez que soy muy consciente de decir, necesito un espacio solo para mí, de ser, entre comillas, improductiva para ser productiva para mí misma, porque esa semana me hizo entender que si yo no estoy bien, las cosas no van a estar bien. Esa es una verdad. Porque al final las cosas son una proyección de nosotros mismos. No todo. Hay cosas que son un cagadero aunque tú estés zen, o sea, porque así es la vida. Pero si yo estoy mal, si yo estoy de malas, si estoy histérica, si estoy estresada, así voy a reaccionar en mi trabajo. Eso es obvio. Y puede que me desquite con gente que no necesitaba yo desquitarme, y que al final eso puede provocar un efecto negativo en lo que yo quería provocar positivo. Entonces creo que el placer de no hacer nada lo he tomado como una recarga personal. Como decir, se vale desconectarte de todo, cargar pilas, volver a centrarte que quieres despejar, si quieres llorar, llora. O sea, porque también me ha pasado, he tenido días en los que digo, solo tengo ganas de llorar.
y lloro y lloro y lloro porque somos como una olla express que hasta que está al tope y empiezas a soltar la presión, entonces vienen todas estas emociones y después viene claridad mental. Entonces, el placer de no hacer nada hoy yo lo veo, aunque todavía me cuesta trabajo, hago la analogía y me es más fácil como entenderlo así, que es un momento para mí para cargar energía en lo que afuera se está moviendo. Porque ya mueves fichas y yo lo he visualizado como un juego de ajedrez. Okay. A ver, mueve tus fichas y el otro jugador, yo lo veo como si fuera Dios, la vida, lo que sea, y va a mover sus fichas. Y el resultado ya no va a depender de mí. Simplemente entiendo que tengo que mover hasta donde estén mis manos y después, conste que lo estoy diciendo costándome un chingo de trabajo, confiar en que el resultado se va a dar. Okay. No sé si es el resultado que yo quiera, pero va a haber un resultado. Que es diferente. Va a haber un resultado al final. Uh-huh. Y en ese ínter he tenido que aprender de la frustración de que el resultado no sea el que yo esperaba o el que yo quería. Uh-huh. Y también he aprendido a quitarme o a dejar ese látigo de lado de decir, es que si yo hubiera presionado un poco más, seguramente hubiera cambiado el resultado. Hoy ya no lo hago. Uh-huh. O sea, hoy es como, ya, por algo hiciste lo que estaba en tus manos, me quedo conforme con eso y créanme que no es un conformismo, es un decir, sí reconozco que hice todo lo que estaba en mis manos para que este trámite sucediera o para que esta actividad se diera. El resultado no fue lo que yo esperaba, pero bueno, al final no quedó en mí, pues. Uh-huh. Es muy difícil llegar a eso. Y además vivimos aquí quiero hacer dos connotaciones con lo que estás explicando. Una, vivimos en una sociedad en la cual el logro es lo importante. El lograr. O sea, yo dije el ogro, el Shrek. El logro de lo que hacemos, el resultado específico de una acción concreta. Y para eso hay un sinfín de cursos. Objetividad, fijación de metas, planeación, estrategia, seducción del cliente, marketing. Y todo tiene que ver con sacar provecho del otro, manipular al otro, porque al final de cuentas es una manipulación la que se hace en el buen contexto. Uh-huh. Pero entonces siempre estamos enfocados en el resultado, uh-huh. siempre el resultado. Eso nos va a volver neuróticos, nos va a volver hasta cierto punto como caóticos también, claro. Por la obsesión que tienes. La pregunta es, ¿el resultado para qué lo quieres? Y entonces la gran mayoría de la gente puede llegar a pensar, no, ahorita yo tengo que chingar, ahorita tengo que trabajar, tengo que hacer, porque cuando yo ya me jubile o cuando yo ya descanse, yo digo, güey, lo único que va a pasar es que no vas a saber descansar. Porque estás generando una serie de hábitos de putiza, que del momento en el que te relajes, dices, chinga. Sí, se van a deprimir. Necesito hacer algo. ¿Por qué? Porque toda la vida estuviste acostumbrado a eso. Claro. Entonces, la gente quiere el resultado futuro, pero no está disfrutando de la realidad presente. Claro. De los pequeños logros y avances y pasos que estás haciendo. Pero me encanta quedar, es que mis hijos. Sí, pero no te abraces de eso. Porque al final de cuentas no son tu motor. La gente hace de sus hijos su motor, cuando en realidad el motor tienes que ser tú. Así es. Si siempre estás en esta chinga constante, ¿en qué momento puedes detenerte? Y lo hablamos en un podcast. ¿En qué momento te puedes detener y decir, wow, esto es lo que he creado? O sea, no estoy como empecé, pero uh-huh. La gente sigue accionando como si no tuviera nada. Uh-huh. Me explico, y sigue en esa chinga, en esa acción, y dice, ¿cuándo va a ser suficiente? Por lo tanto, tengan mucho cuidado con los hábitos que generan, porque no nos sabemos relajar. Me explico, no sabemos disfrutar de lo que estamos logrando. Decir, wow, logré este resultado. A mí me fascina cuando me compartes, cerré un trato, puta chingón, wow. Se siente riquísimo saber que lograste esto. En una colaboración de todo lo que has aprendido, pero también de la gente en la que confiaste, la que estás delegando una responsabilidad, en el cliente mismo, donde ya no presionas más que lo que necesitas. Y los resultados serán muchísimo mejores. Estás menos tensa, estás hasta menos neurótica, estás menos agresiva. Yo creo que hasta tus hijas de repente dicen, se te nota que estás haciendo algo diferente. Eso está chido porque trabajo, hago, suelto y veo el resultado. Y ese resultado lo disfruto. Lo dijiste, no es como yo lo esperaba. Voy obteniendo, voy haciendo, y si sigo perfeccionándome la acción, con tiempo me va a costar menos trabajo hacer esto. Uh-huh. Otro punto que puedo recalcar es el hecho de confiar en la vida.
Y creo que no se trata, yo en lo particular, creo que no se trata de confiar en la vida, sino dejarla que haga su trabajo. Es muy probablemente yo sea quien esté estropeando que tú no hagas tu chamba. Es como que la vida dice, este pendejo. Otra vez estorbándome. Quítate, güey. Déjame accionar, mamá. O sea, tú estás toda putada y estresada, así no me sirves. ¿Sí? Entonces yo la considero así como un buen supervisor, ¿no? Así, entonces es, ya cuando hasta te haces un lado, que de hecho yo le digo, quítate de acá. Deja que fluyan las cosas. O sea, yo le llamo así de quítate, pendejo, deja que la vida haga su trabajo, ¿no? Otra me lo decías y entonces cuando yo hago mi chamba confiando en qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, entonces ya puedo decir, de aquí ya te toca. Y yo me quito. Y aquí es donde entra el, tengo que ser paciente. Porque si muevo algo de más, probablemente yo la riegue. Probablemente yo presione. Y perdóname lo que vamos a decir hoy, estamos acostumbrados a presionar al otro para obtener lo que queremos. Y se vuelve una manipulación constante. ¿Me explico? Entonces, cuando dejamos que ciertas cosas fluyan, desde cierto control personal, porque lo dijiste, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya no puedo hacer más. Y si lo hago, probablemente lo eche a perder. Suelto. Ahí sí ya dices, suelta. Y no es que confíe y te dejo hacer tu chamba. Y yo nomás como en entrevista de trabajo, pues espera. Espera que me llamen, así como, ok, no pasó como yo esperaba. Esa es una respuesta muy de ego. Sin embargo, si confío en este proceso, pasó lo que mejor era. Ok, tengo que trabajar en el ego, porque siempre digo, ok, me fue como yo esperaba. Claro, pero pasó como era. Aquí es donde dice, las cosas tendrán como tienen que ser. No lo entendía hasta que dijo, ok, ¿por qué? Porque ya hay una colaboración. Porque entonces viene el otro detalle, es, yo no pude, hazte cargo. Y ahí entra la vida, ¿no? Decir, tengo que arreglar tu mierda, ¿no? O sea, vamos a trabajar en conjunto. Yo voy a hacer esto, por eso dice esta frase, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pero tampoco seas tan egoísta de decirle tú qué quieres. No te lo puedo delegar nada más porque, ¿sí? Porque te sientes, ¿cómo lo podemos manejar? O sea, es un resultado de colaboración. Claro. Oye, Iván, pero aquí siento que hay una línea muy delgada entre el placer de no hacer nada y caer en la holgazanería. Caer en el extremo de todo lo suelto, que todo fluya, que todo se acomode y no responsabilizarnos de nada. ¿Cómo diferenciarlo? Porque la gente puede decir, el placer de no hacer nada. Pues que chingue su madre todo, a ver cómo se acomodan las cosas. Y podríamos caer sin querer o queriendo también en ese extremo total de no hacer nada. No hacer nada no en el plan productivo personal, sino literalmente desatenderte de todo. Ahorita que estás planteando la pregunta, estoy recordando la escena de una película que se las recomiendo, que se llama Enfrentando Dragones o Tus Miedos, algo así, que es una película cristiana, pero si le quitamos el contexto religioso, el tema está muy interesante. Y entonces es un coach de fútbol americano que está frustrado porque quiere que su equipo gane. Y entonces está en esa frustración y lo quieren correr y él quiere consagrar el equipo a Dios. Y hay un pastor en la escuela y él le pregunta y él le responde de esta forma. Dice, imagínate dos personas que están esperando que llueva. Los dos tienen tierras y están esperando las lluvias para poder sembrar. Uno de ellos se pone a arar la tierra, la prepara, la abona y se pone a orar. El otro está orando. Y así, todos los días. Y entonces dice, cuando llegue la lluvia, ¿quién crees que le va a sacar provecho? O sea, que se puso a arar y sembrar. Exacto. Y a veces así somos. En lugar de ponernos a hacer lo que nos toca hacer, le delegamos esa responsabilidad a la vida, a Dios o a quien entidad que tú creas, de dime por dónde yo hago. ¿Sí? Y si te das cuenta, esa misma postura es la que la gran mayoría de la gente tiene. Claro. Hasta que no le pasan las cosas a acción. Y muchas de estas cosas pueden prevenirse. Y esa es, creo que, parte de la línea, es realmente de lo que tú esperas que suceda, ¿qué sí estás haciendo?
¿Cómo te estás preparando para que eso suceda? Y que esperes el momento idóneo para que puedas accionar. No se trata de mantenerte en actividad siempre, sino se trata de, a ver, ¿yo qué tengo que hacer para que esto se dé? Desde pensamientos claves, porque no solamente es accionar, probablemente no estés haciendo nada, pero tu mente está fresca. Y entendemos que lo que pienses ahora se va a materializar con tiempo y se va a volver un resultado. Claro. ¿Sí? Y no solamente es pensarlo, sino mantener el pensamiento. ¿Cuáles son estos pensamientos que estás teniendo que se vuelven recurrentes? Uh-huh. ¿Cuáles son las emociones con las que estos pensamientos se están alimentando? Uh-huh. ¿Cómo estás siendo congruente en acción entre pensamiento y emoción para que eso suceda? Tiene que haber una línea. Y no tienes que estar haciendo absolutamente nada porque tu cabeza es la que está trabajando. Claro. Tus emociones son las que recubren estos pensamientos. En realidad estás haciendo una chamba, ¿sí? Pero cuando no estás en esa misma congruencia, la vida va a pasar como un tren y ni siquiera te vas a subir. ¿Por qué razón? Porque no tienes ni claro hacia dónde quieres ir. Uh-huh. Y hay gente que dice, ¿a dónde caiga? Ok, está bien, pero también tienes que tener una dirección. Entonces, mi responsabilidad es conmigo mismo. Cuando logro hacer ese trabajo y me pongo a arar mi propia tierra, que serán mis pensamientos, mis emociones, entonces yo ya puedo estar en una sincronía y empiezan a pasar cosas bien interesantes. No necesito estar en acción. Eso es muy importante porque acción sin intención es energía perdida. Okay. ¿Sí? Entonces, la intención depende de mí y yo tengo que darles intención, desde cuidar mis pensamientos. Y ahí estaba platicando con mi doctora, y que también soy su terapeuta, y con lo que me estaba platicando, y te mando un saludo, la vi tan congruente, y lo único que le decía es, ahorita en este momento es importante que veas, de hace 2 semanas que estaba como un poquito en crisis de su trabajo, ahorita que no para de tener trabajo, uh-huh. Y le digo, y no hiciste nada nuevo, porque seguiste haciendo las mismas cosas, desde la publicidad. Me dice, sí, es que no cambié nada. Le digo, no, sí cambiaste, no en acción, pero en intención. El pensamiento estuvo más controlado. Fuiste un poquito más clara en tu forma, en tu objetividad personal. Tus emociones estuvieron un poquito más claras. Te diste 2-3 días de descanso. Empezaste a hacer esto contigo misma. Y en automático es como si de repente la publicidad empezara a funcionar. Claro. Tú lo dijiste. Porque fuera de ti está pasando algo que dentro de ti está haciendo el reflejo. Así es. Ahí es donde lo tengo que trabajar. Y entonces le decía ayer, llevo un diario en el cual, a ver, tal fecha pasé esto. En el momento en el que estén en crisis es cuando más control de la cabeza y de la emoción tienen que tener. Porque la mente se vuelve súper paranoica y entonces puedes volverte el resultado frustrante y decepcionante, y esos pensamientos que estás teniendo en ese momento de crisis, que la emoción es la que lo va a potencializar, es lo que estás sembrando para 2-3 meses después. Ese es el punto importante. Cuando estés en crisis es cuando más autocontrol necesitas tener. El control es desde adentro. Si controlo dentro, puedo soltar fuera. Quiero terminar con esto. La gente piensa que para estar bien dentro, fuera tiene que estar todo perfecto. Para que entonces, dentro de mí, no genere un caos. Uh-huh. Mis hijos felices, cuenten el banco, buen trabajo, esposa que me ame, amante que no castre. O sea, esa vida perfecta. Puta, yo sería más feliz. Ahora sí, vida, fluimos juntos. El resultado va a ser un reflejo de bien hecho. Ok. Bueno, oye, y otra cosa, a veces el placer de no hacer nada, y me quiero enfocar en el nada, genera mucha frustración. Claro. Creo que cuando estás en ese proceso de no hacer nada, cuando ya hiciste y estás en el proceso de soltar y fluir, de lo que ya hablamos, salen a flote un chorro de miedos. Uh-huh. O sea, en lo personal, el miedo a quedarme sin dinero, que no estaba trabajando, no estaba siendo productivo, según yo. El miedo a las carencias, pues, tu carencia de no tener dinero, no tener comida, no tener para la renta, no tener servicios, etcétera, ¿no? O sale el miedo a, y si se me cae mi cartera de clientes, y si en este lapso que yo estoy sale mágicamente un asesor maravilloso y se lleva toda mi cartera. Miedos, pues, claro. Que al final, porque creo que todo el tiempo estamos afuera cazando gente o cazando oportunidades, cazando. Sí, se volvió una jungla. No nos tomamos el tiempo para generar una estrategia diferente, pensar y decir, a ver, hasta el día de hoy
sí he avanzado, en qué le he cagado, en qué he sido asertivo, ok, qué puedo mejorar de lo que he cagado. Y eso también es trabajar, lo que dices ahorita, eso es trabajar tu mente. Yo te decía, ay, es que se me ocurrió esto, que no sé qué, y me ponía a escribirlo y de ahí empecé a sacar ajustes para el negocio. Y sí, físicamente no trabajé, pero mentalmente empecé a generar rutas, estrategias, cosas en mejoras internas, porque al final en mi negocio, que soy solo yo soy mi negocio, pues prácticamente soy soy el espejo, el reflejo de todo lo que sucede en mi negocio. Hay una frase de Secretos de la Mente Millonaria que me gusta que decía, mi mundo interior crea mi mundo exterior. No tan explícito como tal o no tan concreto así de que literalmente todo lo que está afuera es consecuencia de lo que está dentro, pero sí es un gran reflejo, sin duda alguna, lo que tenemos dentro de nosotros, lo que vamos a proyectar el día de mañana afuera. Y es increíble cómo no se nos enseña a tomarnos ese tiempo, de verdad hoy lo valoro cada vez un poco más, me sigue costando mucho trabajo, tengo que admitirlo, o sea, más mi personalidad controladora y mi personalidad como muy... ¿Cómo? Como muy... quiero controlar la palabra que quiero decir. No, soy muy como de relaciones, de andar en el exterior con la gente, muy kinestésica. O sea, yo de verdad estar en casa fue todo un reto y lo disfruté, también tengo que admitirlo. Pero soy mucho de andar en la calle conviviendo con gente todo el tiempo afuera y moviéndome, ¿no? Yo era de una cita a otra y que el gimnasio y que luego las niñas y que va a comer y que luego vete a otra cita y todo mi día yo terminaba agotada y yo decía, ay, qué padrísimo, y a veces me daba cuenta que era cero productiva. Andaba en chinga, me gasté toda la gasolina del carro, gasté en cafés, gasté en restaurantes y fui cero productiva y era como que, madre santa, y a veces me tomaba 3 días de vacaciones y en ese inter me caía un cliente y era como que, ¿te acuerdas? O un día que me enfermé, estuve 3 semanas en cama y cerré un negocio que me hizo vivir en la pandemia sin mayor problema. ¿Te acuerdas? Que fue en esa etapa en la que estabas descansando también. Y fue increíble porque yo no generé, no moví, fueron fichas que se movieron desde antes y que en el momento en que ni los traía en el radar, me hablaron, sí, ya vente mañana, cobré, ingresé el trámite, entró la pandemia y fue el último trámite que alcancé a ingresar y con eso vivimos los siguientes meses. Y fue, o sea, yo me quedé de que esto, y te lo dije, esto es brujería, ¿te acuerdas que te dije? Iván, esto es brujería, porque es increíble cómo cuando empiezas a soltar cosas, después de haber trabajado y movido y arado la tierra, los resultados empiezan a llegar. No cuando quieres, no cuando los necesitas, no cuando a ti se te pega la rechingada gana. Llegan cuando tienen que llegar, pero ya los trabajaste. Y ahí me gustaría esa frasecita de lleguen cuando tienen que llegar. Hoy en día creo que la humanidad estamos como presionando mucho el resultado. Hoy hasta ya genéticamente hacen que las plantas crezcan más rápido para alimentar al mundo. Está buena la intención. Pero lo que yo he aprendido es que la vida o la naturaleza, o como le quieras llamar, tiene un tiempo. Y no puedes hacer de su tiempo tu tiempo. Y tengo que aprender a combinar en eso. ¿Sí? No porque a una planta la siembres y le mandes todo tu amor, y le mandes toda tu vibra y tu pensamiento positivo. Pues va a decir, ay, está muy chingo que va a crecer más rápido. No, o sea, tiene su proceso y va a crecer, va a dar frutos en su tiempo, en su época, en su temporada y por más que presiones. Entonces yo tengo la creencia de que la naturaleza es sabia, lo que la estropea somos nosotros. Sí. Entonces creo que sería muy sabio, y ahorita que estabas comentando esto de la pandemia y fue increíble cómo nos dejamos de mover y la naturaleza se regeneró. Claro, se limpiaron los océanos. ¿Qué pasaría si nos dejáramos de mover? Y si no entraríamos en esta lucha encarnizada por sobrevivir, por consumir, por ser, por aparentar. Entonces creo que seríamos hasta mejor como sociedad, ¿no? Hoy estas condiciones que se plantean de con un ser consciente basta. Y no creo que baste con alguien que vea la luz, porque hay gente que no la quiere ver y que va a pasar el tiempo y que probablemente se enferme, entre en una crisis, generen situaciones para que no se dé esta condición. Entonces lo único que puedo decir es, aprendamos a ver a la vida. La vida tiene su proceso. Y yo hago mi chamba y dejo que hagas la tuya. No funcionamos como un equipo, sino simplemente no nos estropeemos.
yo hago lo que tengo que hacer y sé que tú vas a hacer lo que tengas que hacer. Y sí te haré algo que tú dijiste, no como yo quiero, pero probablemente como tú lo hagas pueda ser mejor que como yo lo deseo. Uh-huh. Porque probablemente tú puedas ver cosas que a lo mejor yo no puedo prevenir. Y voy a citar algo que dijo tu hermana en ese momento de enfermedad y que me acuerdas, pinche Iván, parece que te estaba preparando para esta etapa. ¿Recuerdas ese mensaje? Sí. Entonces, ¿por qué razón? Porque al final de cuentas, cada paso que des, cada pensamiento, cada emoción, cada congruencia va a tener un resultado, así como toda incongruencia. Y lo más probable es que vivamos en incongruencia. Y por último, ¿se disfruta más aquello que haces con menos esfuerzo que aquello que logras con mayor esfuerzo? Logras disfrutar esos pequeños goces que la vida te da con menos esfuerzo. Y dices, ¿y esto por qué llegó? Me pagaron una lana que llevaba cobrando hace 3 años y apenas me la dieron. O cerré un contrato apenas ahorita y en pandemia, cuando llevaba 2, 3 años. O sea, pasan cosas muy interesantes cuando te quitas del camino. Así que, bueno, es un tema que me sigue costando trabajo en lo personal. Cada vez ahí la llevamos. Inténtenlo, cuéntenos qué les parece, dense un día, empiecen por darse un día sin teléfonos, sin hacer nada, ver películas, andar en pijama, rascarse la panza. Que no es perder el tiempo. Y vean cómo va a salir la loca o el loco de la casa. Eso va a estar muy interesante. Al menos inténtenlo con un día. Iván lo hizo con 7. O sea, de verdad, me aventó a una semana. Pero inténtenlo con 1. Inténtenlo y cuéntenos cómo les va con la loca de la casa. ¿Puedes recomendar un ejercicio rápido? Échale. Retomo lo que dijiste. Un día en pijama, con un billete de $100 o de estos nuevos de $1,000 en medio de tu chón, como si fuéramos tribuneros. Y así pásate un día. Pues cada vez que digas, sí, yo aquí descansando, nada más recuerda que traes un dinero y dices, si tengo dinero, y te relajas y dices, perfecto, si tengo dinero, si tengo dinero, si tengo dinero. Y con eso vas a empezar a contrarrestar, porque flojera no es igual a improductividad. De hecho, el descanso es necesario para que haya productividad. Ok, bien, pues vámonos de prostitutos un ratito en la casa, con nuestro billetito de strippers en el calzón y veamos cómo reaccionamos. Vientos, perfectísimo. Iván, un placer como siempre. Un gusto, esperamos que este tema les ayude. Cuídense mucho, pasen bonito. Chao.